grabar. Bien, esta clase va a ser una clase de refuerzo de lo que ya revisamos sobre lo que es diseño de base de datos relacionales. Habíamos visto este video que presenta en la primera parte de dependencias funcionales y este segundo que presenta lo concerniente a la normalización. Entonces, con eso trabajamos revisando estos dos documentos, el que dice dependencias funcionales y este otro que dice normalización. Adicionalmente, ustedes acá menciono todos los documentos de donde los vamos a revisar. Ustedes aquí tienen este que dice documentos complementarios y allí tienen este que dice recubrimiento mínima, ejercicios resueltos. Este también lo vamos a ver. No vamos a alcanzar a cubrir en la dimensión que se cubría, pero esto estaba especialmente dedicado a computación más que al área de software, ¿no? Entonces, pues haremos lo básico de lo que funcionales y diseño de bases de datos relacionales. Entonces, vamos a revisar el primer PDF, ¿sí? Lo comparto. Entonces, vimos esto que era lo de dependencias funcionales. Lo más importante, y quiero que de esto ustedes me puedan preguntar, es tener claro cómo se definen las dependencias de Armstrong, que son la base conceptual para definir lo que implican dependencias funcionales, ya que el momento que revisamos normalización, volvemos a reprisar el concepto de lo que es una dependencia funcional, entonces tiene que estar muy claro. Yo podría pedirles, por ejemplo, que tomen una base de datos cualquiera con sus tablas que ya están definidas y que me escriban las dependencias funcionales del esquema, ¿sí? Eso se podría hacer perfectamente y ahí podríamos revisar si es que existen tablas dentro de la base de datos que aún no estén normalizadas, pasando por el hecho cierto de que el momento que ya se define la base de datos es posible desnormalizar, es decir, hacer caso omiso a una de las reglas de normalización, porque sabemos que normalizando tendremos más tablas a las cuales acceder y que, por ejemplo, la repetición de información o la información previamente calculada es muy útil porque nos permite consultas directas. Entonces, ese tipo de situaciones de cuando ya se decide voluntariamente saltarse, omitir una regla de normalización, ya es propia de la parte del diseño desde el punto de vista práctico. Pero lo que estamos viendo en este momento es desde la parte formal del diseño de bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, todos estos principios que vemos aquí son la base fundamental, la base matemática fundamental. Hay mucho por ver porque hay una gran rama de diseño de bases de datos relacionales que tiene que ver con el diseño formal, es decir, no contextualizado, como hemos hecho ahora. La base de datos la hemos diseñado teniendo en cuenta cuál es la significación de cada uno de los campos que levantamos de información, cómo vamos a organizar las tablas y demás. Pero cuando la información no está contextualizada, tenemos detrás solamente una expresión matemática de cómo se presentan las dependencias funcionales. Eso es lo que vemos en este primer video, ¿de acuerdo? Entonces, la dependencia funcional se expresa así y lo asociamos a ejemplos prácticos de esta forma. Cada vez que yo tengo una cédula, puedo definir quién es la persona, ¿no es cierto? Entonces, sin hilar muy fino de que nombre sea solo nombre y me falte apellido, sino que implique un nombre y un apellido, identificación de una persona. Entonces, este es el principio de la dependencia funcional. ¿Qué implica? Lo que está a la izquierda es el implicante, X, lo que está a la derecha es el implicado, Y. Significa que por cada valor distinto de X, tengo un valor único de Y. Que si X vale lo mismo, siempre obtengo el mismo valor para Y. Eso es que X implica Y. Y es el principio de la dependencia funcional. Debe tener absolutamente claro este concepto. Este concepto les tiene que quedar totalmente claro. ¿Y cómo se expresa este concepto? ¿Sí? Se dice que es una dependencia total o plena si es que no existe un X' contenido en X que
X' pueda implicar a Y. Eso es. Es decir, que si yo escribía una dependencia funcional como X, no hay una parte de X, significa que X se puede disgregar, se puede separar en partes, que sola implique a Y, que necesito de todo lo que componga X para poder implicar a Y. Eso es una dependencia total, ¿ya? ¿Cuándo es una dependencia parcial? Pues cuando esta regla no se cumple. ¿Por qué? Porque existe una parte de X, un subconjunto de X, que implica a Y. En ese caso se dice que existe un X', que es un subconjunto de X, que implica Y. Entonces se lo puede ver en esta presentación de un esquema. Un esquema se presenta con su nombre, seguido de los atributos que componen el esquema y adicionalmente de las dependencias funcionales que se dan en ese esquema, como vamos a ver más tarde en la notación. Entonces aquí, si yo digo que para poder saber cuál es la nota que tiene un estudiante en esta esquema o tabla, ¿no? Que se va a llamar matrícula, yo tengo que tener el código del curso, más el código de edición, que sería lo comparable al periodo académico, más el código del estudiante, y recién ahí puedo determinar la nota, ¿ya? Es decir, que si yo solo tengo el código del curso, de la materia, no puedo saber la nota del estudiante. Si solo tengo el código del estudiante, no puedo saber la nota del estudiante. Si solo tengo el periodo académico, no puedo saber la nota del estudiante. Y cualquier subconjunto posible, es decir, si tengo el código del curso y el código del estudiante, que es un subconjunto del total, ¿no es cierto? Tampoco puedo determinar la nota. Entonces, esta es una dependencia funcional plena o completa. Si las dependencias funcionales son así, en donde cédula no se puede dividir, siempre son completas. ¿Por qué? Porque no puedo sacar ningún subconjunto del implicante. ¿Está claro eso? Salomé, ¿está claro? Sí, profe. De acuerdo. Rafaela, ¿está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, esto es una dependencia funcional parcial, ¿no? Cuando tengo yo una dependencia transitiva, es el principio transitivo de cualquier representación matemática, ¿no? En donde digo, si X implica Y y Y implica Z, yo puedo escribir que X implica Z. Entonces, estas dependencias transitivas son las que se deben evitar y que vienen más tarde en las normalizaciones, ¿no? ¿Cómo son las transitivas? Que si yo digo aquí que el código del curso tómenlo como una materia, ¿no? Código del programa como una carrera y el código del departamento que ofrece esa materia. Entonces, si yo digo que el código del curso directamente se asocia o me da como resultado el código del programa, y también que el código del programa directamente me da el código del departamento, pues por transitividad yo puedo escribir que el código del curso, miren, esta es una dependencia funcional transitiva, me entrega el código de departamento. ¿Ok? Entonces, las dependencias transitivas, en una de las determinadas reglas de normalización, la tercera forma normal, se separan, ¿no? Se eliminan de las dependencias funcionales iniciales y se separan en tablas. Este es un grafo de dependencias. Entonces, aquí lo que hago yo es que la notación que tenía en forma matemática, la presento ahora en forma gráfica. Entonces, aquí se ven linealmente, ¿no? Que código estudiante es un implicante para nombre del estudiante y dirección. Que el código del curso es un implicante para nombre, número de horas y código del programa, pero que los dos, por eso están instalados en este cuadro y apuntados desde aquí. Código estudiante más código de curso es un implicante para fecha y un implicante para nota. Eso es lo que me dicen el diagrama de dependencias funcionales. Una dependencia funcional siempre va a tener una representación par de elementos. ¿Cuáles son este par de elementos? T o cualquier letra que le pongamos aquí y L, ¿no? Lo mismo. T va a representar todos los atributos que forman parte del esquema y L va a representar el conjunto de dependencias funcionales iniciales. Es decir, siempre que yo empiezo a tratar de representar una base de datos, siempre tengo en L el conjunto de dependencias inicial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una clave? ¿Cómo es una clave en una tabla? Es el conjunto de atributos que me permiten identificar de forma única un registro en la tabla, ¿no? Esa es una clave. Una superclave es cualquier conjunto de atributos que me permite identificar a todos los elementos de la tabla.
Y cuando yo elijo una clave de entre las superclaves, las claves candidatas tienen que ser las claves mínimas. Es decir, si yo encuentro que un solo atributo ya me determina a todos los elementos de la tabla, pues esa es mi clave elegida, ¿no es cierto? Como clave primaria, ¿de acuerdo? Pero cualquier juego de atributos que me permite identificar a todos los elementos de una tabla, todo el registro de la tabla, es por sí mismo una superclave, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una clave del esquema, yo escribo esto. Es decir, que la clave implica a todo el conjunto de atributos. ¿No es cierto? Es lo que me está representando aquí. Que los atributos tienen una dependencia funcional total de la clave. ¿Ya? Los axiomas de Armstrong, que es el principio matemático que necesito que ustedes que lo vean, que lo sepan, esto y el algoritmo de Ullmann, ¿no? Los axiomas de Armstrong son las dependencias funcionales que yo puedo dar por ciertas en un inicio, ¿no es cierto? Por eso son axiomas, es decir, algo que ya está probado, ¿ya? Entonces, un conjunto de reglas que me permiten deducir a partir de allí ciertas dependencias funcionales que no están escritas de inicio. Estos son los principales axiomas de Armstrong. Hay otros derivados, pero los principales son estos. ¿Qué implica esto? El de reflexividad implica que todo atributo, ¿no es cierto? Todo implicante se implica a sí mismo. Ese es por principio. Si yo tengo cédula implica cédula, esta es una dependencia que se llama trivial. Esta reflexividad hace lo que les estoy comentando, una dependencia trivial. Trivial significa que no me aporta, ¿ok? Porque es un atributo implicándose a sí mismo. Luego en la proyectividad yo tengo que si parto de una implicación en donde digo que X implica Y, ¿no es cierto? Y aquí se lee, ¿no? Y Z, voy acá, es subconjunto de, ¿sí ven? Aquí está, ¿no? El símbolo. Z es subconjunto de, ¿sí? Y, que es otro valor de atributos, yo puedo decir que X implica a Z. Claro, si X implica Y, implicará a todos los subconjuntos de Y. Y si Z es un subconjunto de Y, puedo decir sin lugar a dudas que X implica Z. Entonces, si yo digo aquí X implica los atributos A, B, puedo decir que X implica A y puedo decir que X implica B, ¿ya? Porque son subconjuntos del implicado, ¿ya? Esto está claro, yo hago. Sí, profe. De acuerdo. Vamos con la aumentatividad. Perdón, este principio parte igual forma de esta implicación, ¿no? Que dice que X implica Y. Y por otro lado yo tengo Z contiene a X, ¿ok? Entonces, desde el símbolo de entonces, Z implica a Y, ¿ok? Porque Z, si ven, es un superlativo, es algo más grande que X. Si yo digo que una parte de Z implica Y, con más razón puedo decir que algo más grande que X también implica Y. Eso es Z. ¿De acuerdo? Si yo digo que hace aquí, ¿ya? Yo digo que hace implica Y. Entonces, puedo decir que una parte nada más es Z, ¿no? Vamos con la aditividad. La aditividad me dice lo siguiente, ¿no? Yo parto de dos implicaciones separadas. Por un lado yo tengo que X implica Y y por otro lado implico Z a B. Entonces, si yo sumo los implicantes, puedo decir que implican a la suma de los implicados. ¿Sí se ve? Ese es el principio de aditividad. Entonces, cualquier cosa que yo le pueda sumar de esta forma, si tengo esta implicación y hago la suma o la aditividad se cumple. ¿Esto está claro? Mateo.
Sí, profe. Ya. Vamos con la transitividad, que es lo que ya vimos antes, que si X implica Z y por otro lado Z implica Y, entonces X implica Y. A partir de estos axiomas de Armstrong, que se ven aquí con algunos ejemplos, ustedes pueden revisar aquí los ejemplos que se dieron para estos axiomas. Entonces la aumentatividad, por ejemplo, dice código de producto implica unidades en stock y código de producto más código de bodega, ¿no es cierto? Son un subconjunto de código de producto, ¿no es cierto? Contienen a código de producto. Entonces yo puedo decir que código de producto, código de bodega, implica a unidades en stock. Si puedo decir esto, cualquier cosa que le aumente aquí sigue siendo cierto. Eso es la aumentatividad. La aditividad, parto de estas dos implicaciones. Y si uno de los implicantes puede implicar a la unión de los implicados. Y la transitividad, pues que ya lo vimos con un ejemplo anterior. ¿Vale? Entonces, el principio de Armstrong me permite a mí tener como base para hacer demostraciones de lo que me piden. Pero luego vamos a ver que a medida que me toman demostraciones más grandes, ya no tengo yo un algoritmo que me permita ir elucubrando cuál axioma de Armstrong lo voy a aplicar, cómo les voy a conectar para demostrar lo que me piden, ¿cierto? Entonces ahí interviene esto que vimos que era el algoritmo de Ullman. Entonces en este ejemplo de aplicación siempre tenemos un esquema y un conjunto de dependencias funcionales. ¿Que de dónde sale esto? Pues es un elemento dado en el problema, ¿no es cierto? Si no me dan el conjunto de dependencias funcionales iniciales, me va a faltar algo. ¿Por qué? Porque un esquema siempre es R, el esquema relacional, y está compuesto de T, que es el conjunto de atributos, y L, que es el conjunto de dependencias funcionales. Me tienen que dar completo. Entonces, por un lado me dicen estos son los atributos, y también me dicen este es el conjunto de dependencias funcionales. Entonces parto de esto como verdadero, ¿ok? Y ahí me dicen, demuestre que los atributos AC son implicantes para los atributos A, B, C, D, E. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir que es cierto y es trivial que AC implique a C, ¿verdad? Eso es por defecto. Entonces, lo que tendría yo que saber es que si AC implican, además de implicarse a sí mismos, que es reflexividad, implican a B, a D y a E. Porque eso no está dado de inicio. Yo solo sé que A implica B, ¿no es cierto? Por otro lado, sé que C implica D. Y que D implica E, por tanto, C implicará a E. Pero no tengo más principios, ¿no es cierto? Directo yo podría deducir esto con una simple observación. Pero lo puedo hacer como se ve acá. Entonces voy tomando en cuenta los axiomas de Armstrong y voy diciendo si se cumplen o no se cumplen, ¿no es cierto? Entonces, aquí el principio de demostración puede ser distinto. Puedo llegar de otra manera a demostrar, pero lo que interesa ahí es que en efecto se demuestre, ¿no? Entonces parto de esto, ¿dónde está? Está aquí. Y aquí aumento por AC. Cuando aumento por AC, evidentemente no puedo escribir AAC. Entonces escribo AC y aquí aumento AC. Se ve esta relación. Luego tengo las dos dependencias funcionales que me dan, CD, C implica D y D implica E. Y por tanto puedo hacer la transitividad entre estas dos y decir C implica E. Con esto que tengo aquí, yo puedo decir que voy a unir esta 3 con esta 5, porque C implica D y C implica E, por tanto puedo escribir C implica A, D, E, ¿verdad? Entonces, en este principio yo puedo hacer aumentatividad por ABC. Entonces, nuevamente aquí ABC y aquí en D, ABC. ¿Ya? Como tengo que AC implica ABC y ABC implica todo esto, entonces por transitividad puedo escribir AC implica a todo, ¿no? ¿Y qué está demostrado? Que AC es clave. ¿Por qué es una superclave? Porque es un conjunto de atributos que determina a todos los atributos. ¿No? Entonces el conjunto de axiomas, si bien nos permite resolver, no nos permite hacerlo de manera automática a través de un algoritmo. Entonces para ello, lo que se hace es representar el cierre de un conjunto de dependencias funcionales
en relación a un atributo o a un conjunto de atributos. Ese cierre está representado con esta cruz así, ¿sí? Y este cierre de dependencias funcionales es el que me permite a mí luego determinar si dos conjuntos de dependencias funcionales son equivalentes. Si cuando me dan la relación escrita así, o como me dan la relación escrita así, miren que ahí difiero de este conjunto de dependencias con este conjunto de dependencias, ¿cierto? Entonces, ¿son o no son equivalentes? ¿Me están dando la misma tabla con las mismas dependencias funcionales, sí o no? ¿Ya? Entonces, yo puedo determinar esto sabiendo que son representaciones alternativas y equivalentes del mismo problema. ¿Cómo hago esto? Pues lo que hago es deducir el cierre del conjunto de dependencias funcionales. Y para hacerlo, ¿no es cierto? Aquí está la definición matemática. Entonces, lo que hago es encontrar un conjunto de dependencias funcionales que me permita cumplir o verificar si el implicante en realidad implica al implicado que me quiere poner a mí en el cierre de dependencias funcionales. Entonces, vamos a lo práctico. Esta forma de cálculo se llama algoritmo de Ullmann y es un proceso iterativo. Significa que yo voy cubriendo iteraciones a medida que voy añadiendo atributos al implicado, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el algoritmo de Ullmann siempre parto de una dependencia trivial. Si me pide el cierre del descriptor X, pues X es el primer atributo al que se implica, porque el principio de reflexividad dice que todo atributo se implica a sí mismo, ¿cierto? Y después voy uniendo los atributos que resultan de verificar si lo que forma parte aquí del implicado actual está como implicante en alguna de otra dependencia, hasta encontrar que he involucrado a todos los atributos. Entonces, en este ejercicio, que ya no sé si ustedes lo siguen con suficiencia, este es el conjunto de atributos y este es el conjunto de dependencias. Entonces, para no perderme, simplemente a cada dependencia funcional yo le puse un nombre, ¿no? Entonces le fui diciendo, este es F1, este es F2, F3. Este conjunto de dependencias iniciales es parte de la definición del esquema. Y en este conjunto de dependencias funcionales yo quiero conocer el cierre del conjunto de atributos B y D, porque tanto B como D son atributos iniciales, ¿cierto? Entonces el cierre de BD, que sería un BD más aquí, viene determinado en principio por BD, se implica a sí mismo, y luego por todos los implicantes a los cuales les implique B, D o cualquier asociación. Como aquí solo están BD, sería solo BD, ¿cierto? Entonces voy buscando esto, algún implicante al que solo le implique B, al que solo le implique D o la unión. Entonces voy buscando así y encuentro que en 5 tengo que D implica a e G. Entonces lo que hago aquí es sumar eje. Si yo termino esta iteración viendo si es que hay otra implicante por B, D o BD. No existe, ¿no es cierto? Entonces es el resultado de la primera iteración. En la siguiente iteración empiezo con lo anterior, que sería hasta la G. ¿Sí? Y ahora busco por B, por D, por E, por G, o por cualquiera de las asociaciones entre esos atributos. ¿Ya? Entonces, si empezamos a buscar, ahí vemos que en F7 tengo yo BE implica C, tanto BE, que está aquí, y E, que está aquí, son parte de mi implicantes que tengo al momento, ¿no? Entonces, como escribo BE implica C, añado C. Tengo que terminar la iteración verificando si existe alguna otra novedad, ¿no es cierto? Entonces aquí directamente ya puedo ver que C, tanto C esta, esta, implican a G. ¿Qué es lo que significó? Significó que el cierre de BD implicaba a B, D, E, G, C, A, no importa el orden. Si yo los pongo en orden, serían todos los atributos que aparecieron en la relación. ¿Qué puedo colegir de esto? Puedo colegir que BD es una superclave, ¿no es cierto? Es una superclave, un conjunto de atributos que implican a todos los atributos de la relación. Entonces BD es una superclave. Aquí hago lo mismo con este ejercicio,
¿verdad? Y aquí les hago notar que los atributos no están representados por letras solas, sino por dos letras, por ejemplo, pueden ser tres letras, pueden ser la letra y un número, es una simple representación de un atributo. Lo interesante de aquí es que no tiene ningún valor de contexto, ¿no es cierto? Yo no sé qué significa, por tanto no puedo por contexto decir si una dependencia funcional es cierta o no. Entonces, en lo mismo aquí, en esta relación, aquí las dependencias funcionales están numeradas, ¿no? ¿Sí? Están numeradas de esta forma y me dice, hay el cierre de este descriptor. ¿Cuál es el descriptor? El conjunto de CP, que es un atributo, CP es un atributo, y P, que es otro atributo. ¿Ya? Entonces, empezamos nuevamente con CPP y voy a buscar todos los implicados por CP, por P o por CPP. ¿Ya? Entonces, voy a ver, CPP se escribe y aquí vamos viéndolo, ¿no? Aquí tengo CP, aquí, P implica C, lo aumento. Digo, CP y P implican a G, aumento G. ¿Sí? Y al final tengo C implica C. Aquí está C, agrego C. En la otra iteración ya tendré todo esto y buscaré todos los implicados por cualquier juego de estos, ¿no? Por cualquier atributo. Y en efecto voy a encontrar que C implica M y tengo hasta aquí. ¿Cuándo debo parar? Pues cuando no necesito hacer nada más, ¿no es cierto? Aquí está todo el juego de atributos iniciales. ¿Sí? Ahí está todo el juego de atributos y puedo entonces decir que es una superclave. Porque cuando encuentro el cierre del descriptor, yo lo puedo descomponer, entonces puedo decir que CPP implica ACP, CPP implica P, CPP implica C. O sea que el implicante implica a todos y cada uno de los atributos que aparecen en el cierre. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Andrés. Sí, una pregunta. Ya, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, esto sería el cierre de un descriptor. ¿Qué me permite hacer el cierre de un descriptor? Me permite varias cosas, ¿no es cierto? Me permite verificar si es que esa es una clave. ¿Cuándo es una superclave? Cuando en el cierre de ese descriptor yo encuentro a todos los atributos, ¿sí? Me permite determinar si es que esa implicación es cierta o no. También me permite determinar Romen. Sí, Ale iba a preguntar de que cuando no existen todos los implicantes, o sea, cuando no existe todo el conjunto de ese E, N, E, P, G y C, P y C, cuando no Todos existen los atributos. todos Ajá. los atributos, no es una superclave. O sea, ya no Obvio, se es una superclave. No Ah, ok, es pero sí puede existir ese caso, ¿verdad? Claro, se puede dar ese caso, por supuesto. Entonces, se puede dar ese caso de esta manera, miren, el cierre de un conjunto de dependencias funcionales me permite, lo que usted dice, conocer si un descriptor o conjunto de descriptores puede ser una superclave. Lo será si el cierre incluye a todos los atributos, si no, no es una superclave. También me permite comprobar si la dependencia funcional que me piden probar es o no es cierta, ¿de acuerdo? Entonces, del cierre del conjunto de dependencias funcionales, yo puedo obtener todos los atributos que son implicados a partir de un implicante, ¿vale? Entonces, el algoritmo de comprobación, pues es lo que estamos haciendo con el algoritmo de UMPA, ¿no es cierto? Calcular el cierre del conjunto de atributos de X en las dependencias funcionales que me dieron y verificar si Y, que es el implicante que yo quiero probar, es un subconjunto de la dependencia. Entonces, en el ejemplo anterior, G es un subconjunto de la dependencia funcional, por eso yo puedo escribir CPP implica G, ¿no es cierto? NE es un subconjunto de la dependencia funcional, yo puedo escribir CP y P implica a NE. ¿Ok? Es lo que estoy viendo aquí. Entonces, veamos si en el ejercicio anterior me dice NE, ¿es o no cierto que se cumple esto? Que NE implica C. Para saber si NE implica C, tengo que hacer el cierre de descriptores para NE y ver si en el cierre
Está presente C. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. NE implica NE sería la primera iteración, ¿no? Y luego, con NE, ¿qué se sumaría? CE, ¿verdad? ¿Sí? Con NE y CE, ¿qué se sumaría? Lo vemos así, se sumaría C, ¿sí ven? O sea, en el cierre de descriptores sí está C. Por tanto, esto que me piden probar aquí, que NE implica C, es cierto. Lo puedo decir directamente. Bueno, eso es lo que hago con el cierre de descriptores. Cuando yo calculo, aquí se ve, NE implica C, es cierto, porque C es parte del cierre de descriptores calculado para NE. ¿De acuerdo? Entonces, En este caso, como tenemos que CE implica NE y NE implica C, ¿se puede asumir que CE y NE son equivalentes? C implica NE, está aquí, ¿no es cierto? Y por otro lado, NE implica C, ¿sí? Se puede asumir que son estas dos, son lo que se llama unas dependencias funcionales triviales, ¿ya? Es como decir cédula implica código de matrícula y código de matrícula implica cédula. Las dos son triviales. Entonces, cuando yo uso estas dependencias funcionales en un contexto que tiene sentido, yo puedo elegir con cuál me quedo, ¿no es cierto? Pero en efecto, esto hace que en el proceso de normalización esto se tenga que separar. Pero como ahorita yo estoy solo enfocando el tema del cierre de descriptores, de cómo calcular el conjunto de dependencias funcionales mínimo, que es lo que vamos a ver a continuación, pues ahí habrá el criterio para eliminar uno de esos y separar. ¿Sí? No son el mismo atributo, desde luego. NE es un atributo distinto que CE. Pero toda implicación en ese sentido es cierta, ¿no? Si CE implica NE, yo no puedo saber si lo otro se cumple. O sea, si yo tengo aquí, los atributos fueron A, B, C, D, etcétera. Si digo A implica B, yo no puedo escribir como colofón, como un axioma que B implique A. Eso yo no lo sé. No puedo saber que si A implica B, se cumple la reflexividad que B implica A. Solo puedo saber que A implica A, eso es cierto siempre. Que B implica B, es cierto siempre. Un atributo se implica a sí mismo. Pero tal como me está diciendo aquí, esto yo no lo puedo saber. ¿De acuerdo? Lo que me trae es como dato. Estas dependencias funcionales me traen como dato que C implica NE y que NE implica C. Equivalentes, no, es una reflexión, una reflexividad que se da aquí, ¿no? En este ejemplo. Y que luego, como cuando yo obtenga el recubrimiento minimal, probablemente una de las dos se elimine. Pero para el caso que estamos viendo del algoritmo de Ullmann, pues no pasa nada, tengo que trabajar con esa dependencia funcional tal como me ha sido dada. ¿Sí me expliqué? Sí, Inge, gracias. Ya. Si yo digo que el número de placa de un vehículo determina su marca, ¿puedo decir que la marca determina el número de placa? No. No, ¿verdad? Me tendrían que decir algo así, evidentemente no me lo van a decir, pero lo estoy poniendo en contexto. Entonces aquí usted no sabe no sabe el valor semántico que tenga C, no hay ningún contexto para poder deducir algo así, ni saber si es cierto o no es cierto. Entonces aquí me están dando dos verdades, me están dando esta verdad y me están dando esta verdad. Y lo más adelante lo que yo puedo hacer con eso ya no está dicho totalmente, ¿de acuerdo? A ver algunas otras cositas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver lo que es un recubrimiento no redundante. No lo vamos a ver mucho desde el punto de explicar matemáticamente qué es un recubrimiento no redundante, pero esto se llama también un recubrimiento canónico, ¿sí?
Y cuando se hace análisis formal de bases de datos, no se hace con respecto a contextos, sino se hace con un modelo matemático, ¿no? Y ahí viene este tema de lo que es un recubrimiento canónico. ¿Qué es un recubrimiento canónico? Es un conjunto de dependencias funcionales mínimo, donde no hay dependencias que se llaman foráneas, redundantes, ¿sí? Extrañas, ¿no? No hay nada de eso. O sea, todas las dependencias tienen su razón de ser. No hay dependencias que yo las pueda retirar de un recubrimiento minimal. Ese es el principio también que me permito obtener con el algoritmo de Ullmann, ¿ya? ¿Que cómo lo vamos a obtener? Este es el proceso para obtener, ¿ok? Y nosotros vamos a ver aquí algunos tips de cómo vamos a obtenerlo. No vamos a hacer el desarrollo, aunque existe ya el desarrollo establecido para métodos formales en bases de datos, pero solamente un poco el principio, ¿no? Dos representaciones de una misma tabla, ¿no es cierto?, de un mismo esquema, donde tengo la relación con los atributos y el conjunto de dependencias. Primera. Y otra relación con sus atributos, con los mismos atributos y otro conjunto de dependencias funcionales. ¿Cómo sé cuál de las dos sirve? ¿Cómo sé con cuál me quedo? ¿Cómo sé siquiera si los dos conjuntos de dependencias funcionales son equivalentes? Entonces, son equivalentes, ¿no es cierto? Si yo tengo un conjunto de dependencias en donde todas las dependencias que existen en el recubrimiento sean dependencias mínimas, ¿ok? Entonces, toda dependencia en M, por eso se ve aquí, es el recubrimiento minimal, que lo estoy obteniendo a partir de un recubrimiento inicial, que es L, que es el conjunto de dependencias funcionales iniciales. Entonces, en M, que es donde quiero llegar, todas las dependencias son de esta forma, son simples. ¿Ya? Buen día. No tengo atributos compuestos, ¿de acuerdo? Ningún implicante tiene atributos superfluos. Este es el implicante, es decir, aquí yo tengo solamente los atributos que son indispensables para escribir la dependencia funcional. Si yo digo que hace implica A, ¿no es cierto? ¿Para qué escribo la A? Hace implica A. No tiene sentido, aquí está la A además, ¿no es cierto? Entonces, pues si yo digo que hace implica A, sé directamente que C implica A, ¿ya? Entonces, aquí la A en el implicante era lo que se llama un atributo superfluo, que no tiene por qué escribirse, que se suprime. En este conjunto de dependencias, que es un recubrimiento minimal, ya no existen dependencias redundantes. Entonces, aquí se ve, ¿no?, un proceso en donde yo voy eliminando las dependencias redundantes. Lo primero que hago para poder llegar a establecer este recubrimiento minimal es abrir las dependencias que están en esta forma. Cuando las dependencias están en esta forma, ¿sí?, yo las puedo abrir, ¿no es cierto? Los separo en implicados simples. Entonces aquí escribiría D implica E, D implica G, igual aquí escribiría CG implica B, CG implica A, D. ¿Ya? Aquí implicaría C implica A, C implica G. Entonces lo estoy separando en implicados simples, que es lo que ustedes ven aquí. Si ven como este D implica eje, está separado en estos dos. D implica aquí. D implica E y D implica G. ¿Sí ven? Es esto, ¿no? Y este está aquí, miren. CG implica D, CG implica B. Estoy separado. También lo que les decía, ¿no es cierto? Aquí tengo yo que C implica A. ¿Ya? Esto ya es cierto. ¿Para qué le pongo más cosas a C? Ya no necesito ponerle más. Todo lo que le ponga a la C es superfluo. Entonces, si yo le digo que C implica A, este ya no tengo por qué escribirlo, porque esta es una dependencia funcional superflua. Si esto ya es verdad, todo lo que le ponga aquí al C le puedo poner 1000 atributos más. Esos 999 atributos me dejan como atributos superfluos. ¿Ok? Las redundancias obvias son aquellas que se eliminan porque redundantes, ¿cierto? Entonces aquí es el principio que les decía. Es superfluo. Entonces voy eliminando los atributos superfluos
Y luego voy calculando el cierre de los descriptores, porque de plano yo no sé necesariamente si un atributo es superfluo o no. Aquí sí lo sé, porque tengo el principio del atributo simple. Digo, C implica A. C implica A, pues sí conozco que C implica A, ya sé que es superfluo. Pero en lo que tienen implicantes compuestos, yo no sé si esos atributos son o no superfluos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo no sé si puedo escribir aquí AB implica C, ¿verdad? Yo no puedo sé si puedo escribir A implica C. Miren, no hay nada que me guíe a decirme que B es superfluo. No puedo saber si es cierto que B implica C, es decir, quitando A, ¿no? B implica C. ¿Esto es cierto? No, no hay nada que me indique que es cierto. Ok, entonces para saber si un atributo es superfluo, lo que calculo es el cierre de cada uno de los descriptores. Y si en el cierre del descriptor está el implicado, que es C, entonces el atributo es superfluo. Si cuando yo calculo el cierre de A, encuentro que en el cierre de A está C, significa que yo puedo escribir A implica C, por tanto es superfluo. Si calculo el cierre de B y encuentro en el cierre de B a C, significa que puedo escribir directamente B implica C, por tanto A es superfluo. ¿Me expliqué esto, Daniel? Gibson. Sí, bueno, sí, se puede dar en el caso en que A y B sean superfluos. No, porque ahí diríamos que la implicación no es cierta, ¿no es cierto? Y partimos de que cuando nos dan una relación, todo esto es cierto. Entonces, si el cierre de AB no incluye a C, no, porque esto es cierto, o sea, esto es cierto de inicio, eso no lo podemos poner en tela de duda. Es algo que nos dicen, es un dato. No tenemos manera de... No, es un hecho. ¿Sí? Ahora, es un hecho que aquí pudieron haber puesto A, B, D, E, implica C. ¿Cómo yo sé si solamente cualquiera de sus atributos solitos es suficiente para implicar a C? Eso es lo que yo quiero demostrar ahorita. Ver, quedarme con la más mínima expresión de la dependencia funcional que me dieron inicialmente para llegar a establecer un recubrimiento minimal. Entonces, para saber si en este caso A es superfluo o B es superfluo, calculo el cierre de A, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a hacer. Este es el primero, AB implica C. Voy a verles. Y son los atributos, ¿no? ¿Ya? AB implica C, esos numeritos que están ahí me sirven para ir guiando lo que voy mostrando. Entonces, si AB implica C, voy a ver si es que puedo simplificar, es decir, si es que puedo decir simplemente A implica C, o si puedo decir B implica C. Para saberlo, calculo el cierre del atributo A. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? A ver, primero vamos a calcular el cierre del atributo B. ¿Ok? Entonces, empieza siendo B mismo. Todo cierre empieza con B. Y voy a ver si tiene otro implicado. B solito, ¿a qué implica? No haya nada más, ¿cierto? Significa que si yo calculo el cierre de B, solo es B. En el cierre de B no aparece C, por tanto no puedo escribir B solito implica C. No puedo hacer eso, porque el cierre del atributo B es solo B. Y el cierre del atributo A empieza siendo A, y busco qué más puedo escribir. Con A implica a qué. Miren, voy buscando, y no existe ninguna otra cosa en donde yo pueda poner A implica A. ¿Sí? A se implica a sí mismo y nada más. Es decir, que no puedo quitar B y decir simplemente A implica C. No puedo hacerlo. Por tanto, esto es cierto. No tiene ningún atributo superfluo. Lo mismo hago para cada uno de los atributos compuestos. Miren, BC implica D. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer el cierre de B. Tendría que hacer el cierre de C y ver si en el cierre de B aparece D. Si aparece, C es superfluo.
Si hago el cierre de C y en ese cierre aparece D, B es superfluo. ¿Ok? Entonces lo que hago aquí, para probar cuál de los dos es superfluo, primero calculo el cierre de B y resulta que el cierre de B es B solito, no aparece la D. Entonces C no es superfluo. Si yo calculo el cierre de C, en el cierre de C aparecen C y A, pero no aparece D. Por tanto, B no es superfluo. Y se sigue quedando los atributos con el implicante compuesto. Lo mismo hago para cada uno de las implicaciones que tienen un implicante compuesto. Entonces, aquí tendría que calcular el cierre de C, el cierre de D. Aquí el cierre de B, el cierre de E. Aquí el cierre de C, el cierre de G. Y ver si en cualquiera de los casos encuentro un atributo superfluo. Entonces, no encuentro ningún atributo superfluo y puedo decir esto. Entonces, ¿qué significa? Que todas las implicaciones que me dieron con atributos implicantes compuestos se quedan así porque no hay manera de eliminarlas, ¿no? No hay manera de minimizarlas. ¿Ok? Ahora vamos a ver el tema de las restricciones redundantes. Esto no lo vamos a ver porque sí lleva más tiempo. Pero esto sí, ¿no? Yo puedo decir si puedo eliminar atributos superfluos de cualquiera de los implicantes compuestos, ¿cómo lo hago? Haciendo el cierre de cada uno de estos atributos. Si en el cierre de cada uno de los atributos individuales aparece el implicado, entonces el otro atributo es superfluo. ¿Vale? Hasta ahí no vamos a quedar en cierre. Más adelante, para calcular las dependencias, como es un recubrimiento minimal, se eliminan las dependencias redundantes. Entonces, vamos a ver si las dependencias, si yo elimino una dependencia y me queda el cierre, me queda el resto de dependencias funcionales, ¿no? Y así voy llegando yo a una presentación en donde esto sería mi conjunto de dependencias funcionales que se llama recubrimiento minimal. O sea, cuando ya todo está simplificado, no puedo quitar nada de aquí. ¿Ya? Eso es el principio del recubrimiento minimal. Pero para lo que nos ocupa, lo que ustedes tienen que practicar es calcular el cierre de dependencias funcionales de un conjunto de descriptores. ¿Ya? ¿Y a qué les lleva eso? Me lleva a, pues, evidenciar que alguna dependencia funcional que me piden probar es cierta o no es cierta. Me lleva también a verificar que un conjunto de dependencias funcionales, ¿sí? Que me representan dentro del conjunto de dependencias funcionales totales, alguna de esas puede ser en el implicante una superclave. Se demuestre que esto es una superclave. ¿Qué tendría que hacer? Hacer el cierre de ese conjunto de descriptores y ver si en el cierre están todos los atributos. Si están todos los atributos, esa es una superclave. ¿Ya? Ese sería, ¿no? Hay otro ejercicio, otro conjunto de ejercicios. Chicos, disculpen. Entonces, verán. Esta es parte de una tarea, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar aquí, este ejercicio, como podrían ser presentados los ejercicios en la prueba, ¿de acuerdo? Muy pilas, a ver si lo entienden, por favor. Lo ven luego, este archivo no lo tienen ustedes, lo ven y me dicen si les falta explicación en algún tema, ¿ya? Entonces, el ejemplo podría ser como el siguiente, dando el siguiente esquema de relación, LTL, donde T es este conjunto de atributos y L es este conjunto de dependencias funcionales. Justifique si son ciertas las siguientes dependencias utilizando el cálculo del cierre del descriptor. Perfecto, entonces aquí en el conjunto de dependencias iniciales no está esta dependencia. AB implica D, no está, ¿verdad? Yo tengo que probar si es cierto o no. O sea, si yo puedo escribir esto con base a este conjunto de dependencias funcionales. Para hacer esto tengo que calcular el cierre del descriptor AB. Entonces, cuando calculo el cierre del descriptor AB, empieza siendo AB y luego cualquier cosa implicada por A, por B o por el conjunto, ¿no es cierto? Entonces, como puede verse, AB, ¿no es cierto? Aquí A implica CE, lo puedo aumentar CE. ¿Ya? Aún no tengo AD, ¿verdad? Es lo que quiero probar. Entonces, en la siguiente iteración, que empieza siendo ABCEF,
Ahora voy a ver si puedo encontrar la implicación para D. Y en efecto sí lo encuentro, ¿no? Porque miren, como B es parte del conjunto, C es parte del conjunto, también D puede pasar a ser parte de este conjunto. Entonces el cierre del conjunto de las dependencias AB más es A, B, C, D, E, F. Es decir, yo puedo escribir AB implica A, AB implica B, AB implica C, AB implica D, que es lo que está escrito aquí. ¿Ven? Entonces, dado que D está en el cierre, la dependencia es cierta. Es decir, se puede escribir AB implica D. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Dice, AB implica A, B, C, E, F y B. B es un atributo superfluo extraño. A es superclave y por tanto clave candidata, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo pruebo yo que A sea una superclave? Si es que con el cierre de A solito, yo logro que estén implicados todos los atributos. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo la implicación AB implica a todo esto, voy a probar si B es superfluo. ¿Cómo es superfluo? Cuando al ser el cierre de A, encuentro que están todos estos atributos en el cierre de A. Entonces es lo que hago aquí, ¿no? Hago el cierre de A, lo calculo, y puedo decir, es mi clave candidata, porque resulta ser que implica todos los atributos. Y de esa forma, ¿no? Entonces, probemos que esto es cierto. Hagan ustedes, no vean abajo. Hagan ustedes esto. ¿Pueden probar si BC implica E es cierto? Hagan ustedes un ratito, les dejo un minuto. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este problema hay que fijarse en qué forma normal está. Pues ocurre aquí, me dice justifique su respuesta. Si la clave es AC, significa que para que estuviera en segunda forma normal, todas las dependencias deben ser completas. Es decir, no puede haber ninguna dependencia que solo dependa de una parte de la clave. Si no, no está en segunda forma normal. Y fíjense aquí, ocurre que tengo que A implica D. Es decir, esta ya es una dependencia parcial, ¿no es cierto? Solo depende de una partecita de la clave. Entonces, ¿está en segunda forma normal? Ni siquiera llega a segunda forma normal. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque hay una dependencia parcial respecto de la clave. Me dice, la clave es así. Entonces, todo lo que encuentre aquí escrito tiene que depender. Solo no puede depender más bien de A solita o de C solita. Tiene que haber la dependencia de AC. Y ocurre que A implica a D. Y C implica a F. Entonces, hay dependencias parciales. Justificar su respuesta no está normalizado. Ni siquiera está normalizado en segunda forma normal. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta. Considerando el modelo relacional, verificar si son verdaderas o falsas. Si yo tengo una relación con atributos y dependencias funcionales, donde estos son los atributos y este es el conjunto de dependencias funcionales, me dice que yo sé que A implica BC. Entonces, ¿puedo saber que A implica B? No se podría. Más bien ahí sí se podría. Es como lo que hicimos antes, ¿se acuerdan? Que separábamos las dependencias funcionales. Cuando yo escribo esto, significa que A implica B, que A implica C. Es lo que estamos haciendo en el cierre de Ullmann, con el algoritmo de Ullmann, el cierre de descriptores. Lo que no puedo hacer es decidir que si tengo un implicante compuesto se pueda separar. Eso no puedo hacerlo, pero esto evidentemente sí. Si A implica BC, significa que A implica B, que A implica C. ¿Sí? Entonces, A implica B, sí, es cierto. Inge, disculpe, entonces se podría leer como A implica B y C. Por supuesto, es lo que está leyéndose. Pero entonces significa que hay dos implicaciones. A implica B y A implica C. Lo puedo escribir de esta forma. Lo contrario de lo que hicimos hace rato, pues, simplificar, ¿no es cierto? Aquí, D implica eje. ¿Cómo se simplifica? ¿Cómo se presenta de forma que
los implicantes sean simples. ¿Cómo se presenta? D implica E, D implica G. ¿Sí ven? D implica E, D implica G. Esto es cierto. ¿Me entienden? Esta parte es cierta. Entonces, si yo encuentro esta implicación, significa que puedo escribir separando. D implica E, D implica G. Aquí significa que puedo escribir separando. CG implica B, como está aquí. CG implica D, como está aquí. Pero lo que no puedo hacer es, a simple vista y por simple inspección, decir si es que yo puedo escribir C implica G o E implica A. Esto yo no lo puedo saber a priori, no puedo separar los implicantes, ¿ok? Para saber si puedo escribir C implica A G, debo probar que E es superfluo. ¿Qué significa esto? Debo probar que el cierre de descriptor de C incluye a y G, con lo cual ya no me hace falta escribir E. ¿Y cómo puedo probar que solo puedo escribir E implica a G? Con lo mismo. Cierro el descriptor E y pruebo que al hacer el cierre de E aparecen A y G. Entonces C es superfluo. Pero no lo puedo hacer a priori. Esta descomposición sí es a priori. ¿Ok? Y es lo que estoy haciendo acá. ¿Me entendieron? Sí. ¿Ya? Entonces, aquí, esto es obvio, si lo puedo decir. ¿Ya? Ahora, si eres ABC y tiene como clave AC, ¿es cierto que A implica B? Falso. Explícate. Porque en ninguna de las dependencias nos está diciendo que A implica B o alguna de esas relaciones. Se podría asumir que A implica C, pero nada más. Tiene como clave AC significaría que AC implica A, B, C, D, E, F. Eso es lo que me está diciendo. Si me dice, si la relación de estos atributos ABC tiene como clave AC, significa, perdón, que AC implica A, B, C. ¿Ya? Pero de ninguna manera yo puedo asegurar esto. Tendría que tomar el cierre del Porque el implicante es descriptor. compuesto, ¿verdad? Claro, porque es un implicante compuesto, no un implicado compuesto. AC implica a B, C, así sería, ¿no es cierto? Puesto que AC es la clave. ¿Sí? De ninguna manera yo puedo corregir A implica B. No puedo. ¿Ya? Si A implica B y A implica C, entonces B implica C. Creo que no era así la relación. Sería falso. Es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque no es un principio de transitividad, ¿no es cierto? Podría decir A implica B y B implica C, entonces A implica C. ¿Cierto? La transitividad aquí no cuadra por ningún lado. Y el último, si A implica B, entonces B implica A. Falso. Okay. Solamente es cierto si es reflexivo, ¿no? ¿Listo? Entonces, unos ejercicios así pueden venir en la prueba, ¿no, chicos? Vale. Entonces, en las formas normales siempre partimos de una tabla. Si la tabla tiene contexto, en buena hora, ¿no? Si no tiene contexto, pues me tengo que ir por el análisis de dependencias funcionales. Cuando la tabla tiene contexto, la primera forma normal, ya vemos que si no está bien normalizada hay anomalías, ¿no? De inserción, de borrado, de actualización en las tablas. Entonces, estas son las formas normales base. Todas ellas están basadas en dependencias funcionales. Y luego tenemos una cuarta y una quinta forma normal, que son adiciones, ya no le corresponden a Code, sino ya son de otros autores, y tratan de explicar lo que tenemos nosotros en la base de datos relacionales, que son las dependencias multivaluadas y el análisis combinatorio. ¿Ok? Entonces, en la primera forma normal, solamente tiene que cumplirse que las tablas tienen que tener un único valor por cada fila columna. Entonces, si aparece más de un valor, no está en primera forma normal, y para normalizarlo, tiene que pasar algo como esto, ¿cierto? En donde cada fila de la tabla tiene un único valor por columna, ¿ok? Esa sería la primera forma normal. La segunda forma normal, ojo, y muy importante, la segunda forma normal solamente se analiza si o si la clave es compuesta.
¿Por qué? Porque la segunda forma normal lo que me dice es que para que esté una tabla en segunda forma normal, tiene que estar en primera forma normal y además ningún atributo no clave depende de un subconjunto propio de la clave primaria. ¿Qué es un subconjunto propio? Son subconjunto propio aquel que no es igual al conjunto en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, si la clave primaria es una clave compuesta, pues tengo que yo saber que cualquier atributo que no sea parte de esa clave depende de toda la clave, no de una parte de esa clave, como quiera que se componga ese atributo compuesto que forma parte de la clave, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si yo tengo esta tabla, profesor, materia que imparte y la edad del profesor. Es obvio que la materia que imparte el profesor depende del profesor, ¿ok? La materia que imparte el profesor depende del profesor, pero la edad no depende de los dos, ¿no es cierto? Porque aquí tengo una clave primaria combinada de profesor ID y materia, ¿verdad? Pero la edad del profesor no depende de los dos, depende solamente del ID del profesor. Entonces, para poder llegar a segunda forma normal, lo tengo que separar. Normalizar es esto, ¿no? Es ir separando en las tablas correspondientes. ¿Está clara la segunda forma normal? La segunda forma normal solo se analiza siempre y cuando la clave primaria sea una clave compuesta. Si la clave es simple, no se puede subdividir. Entonces, de ley, hay una dependencia de toda la clave. ¿Ok? En el caso de la segunda forma normal, tengo que analizar si hay dependencias parciales. ¿Qué es esto? Que hay valores no clave que dependen solo de una parte de la clave compuesta. En la tercera forma normal, en cambio, se eliminan las dependencias transitivas. Entonces, ¿cuál es esta formalización? Dice, la tercera forma normal se cumple con dos condiciones. Que la tabla esté en segunda forma normal y que no exista dependencia funcional transitiva del atributo no principal en cualquier superclave. ¿Qué significa esto? Que existan dependencias entre atributos no clave. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo tener dependencias parciales, ¿no? Como aquí. Entonces yo tengo que estas son las superclaves, esta es la clave candidata, solo el MID es la clave candidata, pero todo el resto de atributos tiene que depender solo de la clave. Y eso no ocurre, ¿no? Porque como se ve aquí, en la tabla, resulta que en sí, que tenga aquí, no depende del ID, sino más bien depende de estos atributos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el M-State, el M-City y el M-District dependen de M-City. Por tanto, los separa. ¿De acuerdo? Entonces, no puede haber atributos con dependencias parciales. En la forma normal de Boyce Code es un ajuste a la forma normal, tercera forma normal. Es un poco más estricto. Y cuando analizo tercera forma normal de Boyce Code, cuando hay atributos que se solapan. ¿Ok? Entonces era lo que yo les decía, cuando tengo dos atributos que pueden ser claves candidatas por sí solos y estos se solapan. Entonces para poder llegar a forma normal de Boyce Code, esos atributos se tienen que separar, como aquí, miren. Entonces aquí yo tengo el empleado con su nacionalidad, el departamento con el nombre del departamento, el tipo de departamento y el número de empleados, y aquí tengo el empleado con el departamento en el cual trabaja, ¿no? El INID con el departamento. Entonces aquí está explicado las tablas 1 y 2 están en forma normal de Boyce Code, ya que en las dependencias funcionales, la parte del lado izquierdo, o sea, el implicante es una clave. La tabla 3 no tiene dependencia funcional. Entonces, ese sería. La cuarta forma normal se verifica cuando nosotros hacemos las dependencias multivaluadas, ¿no es cierto? Es decir, las dependencias que nosotros manejamos como uno a muchos en las tablas relacionales, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando una tabla, yo digo, por cada departamento hay muchos profesores? Entonces ahí es una dependencia uno a muchos. Se resolvía poniendo la clave foránea, ¿no? En el lado muchos, hacia el lado uno. Entonces eso mismo, pero visto desde la normalización. Entonces aquí dice un empleado conoce varios oficios y varios idiomas. Entonces evidentemente se va a separar en dos tablas, ¿no? No podría representarse en una sola, porque por cada vez que tuviera que cambiar de oficio, tendría que repetir el idioma del empleado, o sea, una cosa
que no lo vamos a hacer nosotros en la práctica. Y la quinta forma normal, que se da muy rara vez, que es una representación que permite que los registros se combinen, ¿no? Esto, como digo, muy rara vez se presenta, y lo que hacemos también es un poco aplicar la lógica e ir separando las dependencias que nosotros encontramos de manera directa. Esto, que ya es mucho más sencillo de explicar, lo tienen también ustedes en un documento que está a continuación, ¿no es cierto? Déjame verlo dónde está, un minuto. En este. Está más explicado en este documento que también está en el aula virtual, donde les explica la normalización y les da un ejemplo de las formas normales, ¿no es cierto?, a través de un ejercicio. ¿Sí? Entonces, en un ejercicio ustedes tienen cómo voy cumpliendo la primera forma normal y lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Aquí tengo una clave primaria compuesta, número de socio y código de libro, y lo que tengo que verificar para que esté en segunda forma normal es que todos los otros campos dependen totalmente de la combinación número de socio, código de libro, que es mi clave primaria. Como nombre de socio depende solo del número de socio y la editorial del libro depende solo del código del libro, entonces aparecen estas dependencias funcionales y se crean otras tablas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces esta tabla, que era la tabla préstamo, se queda solamente con el número de socio, el código del libro y la fecha de préstamo, mientras que se crea la tabla libros para la dependencia parcial de editorial a código del libro y la tabla socios para la dependencia parcial de nombre de socio al número de socio. Hay otros ejemplos. Aquí hay un ejemplo de tercera forma normal en donde se pueden ver las dependencias parciales, los ejemplos. Aquí está la forma normal de Voice Code de igual manera. Y tienen otros ejemplos. Y la cuarta y la quinta forma normal, ¿ya? También con ejemplos. Sin embargo, en el aula virtual, tienen ustedes también otro ejemplo que pueden seguir. Entonces, en el aula virtual tienen ustedes este link que dice ejemplo de normalización. Entonces, si lo vemos, este ejemplo de normalización, también pueden seguir ustedes allí este ejercicio que está en un link de la web, ¿no? Tienen aquí ejemplos que les presenta cómo llevo a primera forma normal, ¿no es cierto? Y algunas anotaciones de todo lo que hemos visto. Entonces, si algo no es una tabla, ni siquiera estamos en la primera forma normal. Una tabla es por hecho un valor único para cada fila columna, ¿no es cierto? Si no estamos ahí, pues no tenemos ni siquiera un atisbo de una primera forma normal. Segunda forma normal, insisto, cuando verifico segunda forma normal, sí y solo si la clave es compuesta. Si la clave es simple, ya está en primera forma normal. ¿Les queda claro por qué? ¿Les queda claro por qué? ¿Por qué, chicos? A ver, alguien que me explique. Nombro a alguien entonces. A ver, Dana. Dana. ¿Me escuchan? John Maisa. Dana no me contesta, ¿no? Ya, John, ¿por qué? Que sí solo tiene, porque ya se relacionaría con los demás campos de la tabla. Sí, solo tiene Casi no escuché, perdón. ahí me escucha mejor, Inge. Sí. Ya, es porque si solo tiene si no es una clave compuesta, ya se relacionaría con todos los demás elementos de la tabla. Ya, no es el relacional, sino que todo el resto de campos de la tabla sería dependiente de toda la clave, ¿no es cierto? Si, bueno, si la clave primaria es de un solo atributo,
no le puedo descomponer. Entonces, no puedo probar que los atributos sean dependientes de una parte de la clave, porque la clave no se puede descomponer. Entonces, para analizar segunda forma normal, solo es factible hacerlo si la clave es compuesta. Si la clave es compuesta, entonces ahí yo puedo verificar si es que hay dependencias parciales, es decir, si hay atributos que no dependen de toda la clave, sino de parte de la clave. ¿Ok? Eso es la segunda forma normal. Y en la tercera forma normal, aquí tienen ejemplos, ¿no es cierto? ¿Cómo verifico? Jeremy Torres, ¿cómo verifico la tercera forma normal? Jeremy. No voy a tener en cuenta actuación en este segundo periodo porque realmente tengo solamente las mismas personas que hacen actuación en clase y pues tendría que poner 0 a las personas que no han participado o que no han respondido, ¿no? Entonces, no lo voy a tener en cuenta. Pero de todas maneras, sí me gustaría que me responda. Kevin, ¿cómo hago? Tercera forma normal. ¿Qué es lo que verifico? Que esté en segunda forma normal y que los atributos deben tener dependencias, no deben tener dependencias parciales. Exacto. César, ¿no? César me contestó, ¿verdad? Kevin. Kevin, ya. Okay. Bien, entonces esas serían las 3 formas normales básicas. Luego tengo la forma normal de Boyce-Codd que se ve aquí. También pueden ustedes analizar despacito este ejemplo. En la forma normal de Boyce-Codd, lo que yo tengo son claves primarias que se solapan, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo un ejercicio. Unidades por proveedor, dice aquí está el número del proveedor, el nombre, el número del artículo y las unidades. Las dependencias transitivas podrían evitarse si se escindiera la primera tabla en las tablas unidades y proveedores, si se dividiera, ¿no? De forma que no se encontrara ninguna clave candidata que se superpusiera a otra clave candidata. Entonces aquí lo que tiene es que ha dividido el número de proveedor con los artículos, porque un proveedor puede tener varios artículos y las unidades de cada uno de esos artículos. Y en otra tabla, precisamente las claves que se solapan, ¿no? Entonces, el número del proveedor con el nombre del proveedor. Esto nos dice que si yo tengo 2 claves únicas, como en el caso de, les insisto, hay un estudiante, tengo la cédula y también tengo el número de matrícula, entonces yo tendría, para poder llegar a la forma normal de Boyce-Codd, tendría que tener una tabla que tenga la cédula con el número de matrícula, nada más. ¿Ya? Y decidir cuál de esos 2 campos, solo uno de esos 2, se queda en la otra tabla o para que sea la clave primaria. Eso sería la forma normal de Boyce-Codd. En la cuarta forma normal, que es uno a muchos, pues es bastante sencillo de separar, ¿cierto? Porque ya hemos trabajado nosotros la forma normal. Y vean, por favor, este ejemplo de la quinta forma normal, que de igual manera es un combinatorio. Aquí hay empleados que participan en proyectos y tienen determinados conocimientos. Los empleados tienen distintos conocimientos, los empleados participan en distintos proyectos y además un proyecto requiere de distintos conocimientos. Entonces, ¿cómo llevo yo estas relaciones combinatorias? Pues lo llevo por participaciones en tablas, ¿no? El proyecto con el empleado con los conocimientos y el proyecto con los conocimientos que se requieren. ¿Ya? Que esto lo haríamos directamente nosotros, si es que nos pidieran hacer un análisis para el diseño de una base de datos relacional. Como tenemos el contexto, de hecho, nosotros llegamos mínimamente a una tercera forma normal, ¿no? ¿Por qué digo mínimamente? Porque, por ejemplo, por propia decisión podríamos denormalizar, que significaría agregar campos que sean calculados, lo cual nos daría una infracción a la tercera forma normal, ¿no es cierto? O podríamos dejar campos que sean claves que se superponen, lo cual significaría una infracción a la forma normal de Boyce-Codd. Pero eso lo podemos decidir nosotros cuando trabajamos el diseño. Sin embargo, si estamos trabajando una forma normal estricta, tendríamos que aplicar todas estas cuestiones que nos dice la normalización. ¿Vale, chicos? Entonces con esto, como digo, ya estaba listo aquí la prueba.
pero no la voy a aplicar sino en la siguiente clase. Nos quedamos allí. En la siguiente clase, como la prueba dura apenas 30 o 40 minutos, ya, al iniciar la prueba, al iniciar la clase, perdón, tendremos la prueba y luego ya empezaremos con el capítulo último, que es el de transacciones. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo voy a dejar grabado. Otra cosa más, chicos. Como ustedes ya tienen que entregar el 31, tienen que entregar ya los proyectos de investigación, eso está en el cierre, ¿no? Recuerdan que lo habíamos puesto por aquí en el Start Procedure. Ya no está aquí, donde tienen que subir esto es en el cierre. Entonces ahí está la investigación sobre DBMS, que tienen que subir los trabajos, aquí. Aquí tienen que subir el archivo de Word con el link, ¿ok? Pero además, aquí va a estar un foro, no lo tengo al momento. Sí, este foro, que ustedes van a subir ahí un post para que todo el resto de compañeros pueda ver en qué parte, un link que me diga en qué parte, con qué carpeta en la nube están ustedes subiendo la documentación del proyecto de investigación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces si no hay preguntas, nos quedamos ahí por ahora. Como digo, la próxima clase iniciamos con la prueba. Por favor, no se retrasen. Es un cuestionario en línea y empezaremos con la prueba y pasaremos ya al otro tema. ¿De acuerdo? Termino la grabación.